Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 28 de junio del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Todavía no nos acompaña Martín Esparza, está lloviendo, hay charcos por todos lados. Por favor, cuídese a la hora de manejar. Muchos peatones que se cruzan y no se dan cuenta que hay charcos, pueden caer, entonces tengan mucho cuidado en su trayecto al trabajo, que es donde más accidentes ocurren de ida y de regreso, ¿no, licenciado Luna? Así es, efectivamente. Muy buenos días. Buenos días. Fue de hecho una de las notas que dimos cuando empezaba el programa. Tanto los trabajadores que tienen que trabajar en la calle como los barrenderos, así como los ciudadanos que se transportan en la calle, sufren muchísimos accidentes, así es que tenga cuidado, sobre todo ahora que está oscuro y lloviendo. Saludamos a todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, activos y jubilados, y a todos los trabajadores del país que nos están escuchando desde Mérida hasta Tijuana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Formalmente venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética en el Senado de la República, pero el proceso se paró de tajo y no se sometió a votación. Ninguna de estas leyes que el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza quieren aprobar para la privatización del petróleo, de la electricidad, del gas y establecer contratos de servidumbre o contratos de posesión de la tierra para que los emporios se queden con los terrenos o con cualquier bien que consideren que sirve para su empresa, con la promesa de dar ocupación a sus dueños, y si se niegan, pues las expropiarán. Pero no se aprobaron y ahora tendrán que llamar a un nuevo periodo extraordinario o esperar hasta septiembre próximo al periodo ordinario de sesiones. Entre el lunes 23 y el miércoles 25 de junio del 2014 estaba previsto en el calendario de los presidentes de las comisiones de energía y estudios legislativos: primera, someter a votación la ley de hidrocarburos, la ley de asociaciones público-privadas, la ley de la industria eléctrica, la ley de la energía geotérmica y la reforma a la ley de aguas nacionales. Pues como ustedes saben, hasta el sábado 14 de junio supuestamente se debatió en 54 minutos la ley de la industria eléctrica, que realmente pues no fue debate, y la ley de aguas nacionales, pero se quedó finalmente a partir de ese momento parada con el pretexto de que los panistas se levantaron de la mesa de negociación luego de que se enteraron que se iba a reformar la ley de partidos políticos para aprobar contabilizarle a los partidos pequeños los votos que se dieran en las papeletas electorales y así no perdieran tan fácilmente su registro. Eso se dijo oficialmente, que bueno, se pararon las negociaciones por eso, porque el PRI y el PAN van juntos, y sin los votos del PAN el PRI no gana y no tiene los votos del PRD ni los votos del Partido del Trabajo. Licenciado Luna, ¿usted cómo ve esta situación? Pues realmente es lamentable que suceda esto en una Cámara donde supuestamente se legisla. Incluso mucho se está diciendo de que las negociaciones son en lo oscurito, que son entre los presidentes de los partidos, y al margen dejan todos los diputados y a todos los senadores. Entonces considero que es lamentable, como usted lo ha venido narrando desde que se empezó este ciclo de reformas. Realmente lo que está sucediendo es que pues se ve la inutilidad del Congreso, toda vez que todo se hace por fuera. La anulación, y se está dejando ver la corrupción, licenciada Luna. Más adelante vamos a abordar eso con el tema de telecomunicaciones, pero en el tema energético, si algo ha quedado evidente, es la corrupción, y que dentro de todas estas leyes
en algo que han estado insistiendo los legisladores del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, es que no hay nada que controle la corrupción. Y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación incluso hizo una especie de cuadernillo digital poniendo cada uno de los puntos que ha observado la Auditoría Superior de la Federación desde el 2004 de la corrupción en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad, que vamos a publicar en nuestro portal, que aquí tal vez no nos va a dar tiempo de mencionar cada uno de ellos, pero están, por ejemplo, los negocios con Iberdrola y Unión Fenosa, las empresas de Juan Carlos, ex rey de España, el rey Mata Elefantes, que ya heredó a su hijo el cargo, y que todos fueron hechos para crear empresas fantasma. Cuando ganan, no le entregan cuentas a Pemex, y cuando pierden, nos pasan la factura le pasan la factura a Pemex, y que aquí lo hemos mencionado mucho y está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pues en torno a esto, a que se pararon de tajo los supuestos debates y a que no se sometieron a votación las leyes secundarias en materia energética, luego de que iban a pasos acelerados tratando de cumplir con el requisito, se paran, y yo entrevisté al secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el diputado Cházaro. ¿Qué opinaba de esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Él dijo pues que tampoco lo sabía a ciencia cierta, pero que sospechaba que algo se les había atorado en el camino, al que no cuajaban las leyes, y entonces lo frenaron públicamente, pero que siguen, él dice, negociando en lo oscuro, y negociando, dice, cómo se van a repartir de mejor manera el pastel energético. Suena inverosímil que por eso hayan detenido sus negociaciones, que por cierto han llevado en lo oscurito durante meses. Yo hasta dudo que las mismas se hayan frenado. El PAN manda públicamente algunas señales, pero sigue sentándose todas las tardes en la Secretaría de Energía junto con el PRI a cabildear cómo se reparten el pastel de la reforma energética. Diputado, y por otra parte en la Cámara de Diputados, en las mesas en las que usted ha participado, lo que ha quedado en claro es que han salido más casos de corrupción que beneficios para el país con estas reformas, ¿no? Los casos de corrupción en Pemex se evidencian. Entre más funcionarios van a hablar y a explicar la reforma, más dudas surgen. En lugar de que se erradiquen, lo que siguen acrecentándote son estas dudas. La verdad es que la reforma en su parte secundaria que presentó el Ejecutivo de ninguna manera pasa la prueba del ácido. Esta reforma no es para beneficiar a los mexicanos, esta reforma es para beneficiar a empresas transnacionales que a poco les importa el beneficio a los mexicanos. Ya nos desengañó la OCDE, ya nos dijo el propio gobernador del Banco de México ahora que se presentó que el crecimiento de este año va a haber que ajustarlo nuevamente a la baja. Entonces yo no veo los beneficios de la reforma por ningún lado. En la Cámara de Diputados también concluyeron las presentaciones que se hicieron a lo largo del mes entre los miembros de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales con funcionarios de Hacienda, del Banco de México, de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad para ver los efectos fiscales, porque a ellos les toca aprobar las leyes secundarias en materia energética, pero en el ramo fiscal también, bueno, lo que se dejó al descubierto fueron muchos casos de corrupción, la falta de controles, de transparencia, el impacto en el presupuesto que va a ser negativo porque ya no van a recibir los mismos recursos que estaban recibiendo, y las tarifas que ya quedó claro que no van a bajar, no en lo inmediato, y lo más seguro es que no van a bajar en lo futuro, porque tenemos la experiencia ya de empresas privatizadas como Teléfonos de México, que también se nos prometió que iban a bajar las tarifas y nunca cumplieron, licenciado Luna. Efectivamente, así sucede en todo lo que han privatizado. Entonces aquí lo que tenemos que determinar es si el pueblo mexicano realmente lo que estamos creyéndonos es que nos están diciendo que con la privatización todos los productos van a bajar, cuando efectivamente la experiencia que se tiene es que cuando suben los productos ya no son para que bajen de precio, sino para que se mantengan y suban más. Bueno, y el martes 26 de junio del 2014, que concluyeron estos foros, pues se presentaron Gustavo Hernández, director de Pemex, Refinación y Producción, Mario Alberto Buregar, director de Corporativo de Finanzas de Pemex, y Francisco Santoyo, director de Finanzas de Comisión Federal, y dijeron, entre otras cosas, respecto a los trabajadores, que lo que van a hacer es hacer un proceso de selección de talentos, de profesionistas y técnicos. Con la mano de obra ya
contratada de base. Un día antes se presentó Miguel Masmecher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y dijo, bueno, que no se van a meter con el contrato colectivo de trabajo, no lo pueden eliminar por las leyes secundarias en materia energética, pero lo que sí sabemos es que le han ido quitando sus prestaciones y que van a hacer una reestructuración y flexibilización laboral. ¿Eso qué significa a lo largo de 30 años de todos estos procesos? ¿Qué significa en la vida real, licenciado? Pues lo que significa es lo que estamos viendo a diario, que en la práctica se están firmando convenios entre el sindicato y la empresa, en este caso Comisión Federal de Electricidad y de los de Pemex, con el fin de quitar prestaciones a los trabajadores. De hecho, algunas de esas prestaciones que quitaron recientemente, tendrá unas 3 semanas, es que anunciaron como muy platillo el contrato colectivo de los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad. Determinaba que los trabajadores, en caso de que tuvieran una demanda, se les pagaría los salarios caídos más un 50% adicional si se mostraba que el despido había sido injustificado. Y en el convenio que acaban de firmar es que se sujetan a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, es decir, solamente recibirán el salario durante un año, y si el juicio dura más de un año, posteriormente lo único que recibirán serían los intereses que señala la propia ley. Sí, dijo Masmecher que si en las leyes secundarias en materia energética eliminaban el contrato colectivo era algo inconstitucional, pero lo están haciendo por la vía de que los líderes pues realmente no están defendiendo a sus contratos, se están sometiendo a los recortes del contrato colectivo de trabajo. Y ya narraba yo la semana pasada como Romero Deschamps, que es el líder de los petroleros, ha estado en las sesiones, o estuvo en las sesiones donde hubo debate y no dijo nada. Literalmente estuvo presente en algunas de ellas, pero no comentó absolutamente nada. Entonces, vamos a escuchar lo que ellos dijeron y ya usted dio la interpretación. Será necesario, además, de manera muy acelerada, modificar diferentes procesos, desde los procesos más básicos como son la contratación de personal, hasta aquellos más sofisticados como la procura o la gestión tecnológica. Pemex tiene un programa de gestión de talento cuyo objetivo es definir, coordinar y administrar mecanismos para el desarrollo de esta estrategia de talento técnico conforme a los requerimientos de las áreas críticas en la cadena de valor de Pemex, exploración y producción. Con relación a las obligaciones laborales, cada año Pemex tiene un pasivo laboral muy grande, de aproximadamente 100,000 millones de dólares. Es un pasivo laboral que cada año se fondea con recursos presupuestales que esta soberanía aprueba y cada año se pagan todas las pensiones de Pemex, por lo cual es algo que se fondea año con año. También incluye una modificación estructural de Pemex. Se está trabajando en una reestructura de la empresa precisamente para hacerla mucho más ágil y más adaptada a la nueva realidad que va a enfrentar. Cuando hablábamos de las preguntas de qué va a hacer la fuerza laboral de Comisión Federal de Electricidad, tiene que haber un esquema permanente de reconversión. Habrá, a lo mejor, dejarán de realizar algunas tareas para enfocarse en otras y precisamente el poder dar asistencia directa hacia todos nuestros clientes. Pues la flexibilización laboral de la que hablábamos, que si ponían cables los pueden mandar a lavar baños o hacer algo si los quieren mantener ahí en la empresa, ¿no? Y si no, pues ya vamos a verlo en la práctica, va a haber recortes. Pues bastante, incluso con eso que están anunciando de la selección de personal. Recuerden que con Fox se instauró eso de buscar los mejores talentos, y con eso lo que hacen es entrar una competencia entre los propios trabajadores, y en esa competencia se sigue la ley de la oferta y la demanda. Es decir, va a haber mucha gente que va a querer entrar y se va a abaratar las formas de trabajo y se va a abaratar el contrato mismo y se va a abaratar los pagos que se le pagan a los trabajadores. Pero bueno, fuera que fueran talentos, porque eran sus cuates. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Como les decía, Miguel Masmecher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, recordó lo que ya habíamos comentado aquí en Frecuencia Laboral. No van a bajar de momento el gas ni las gasolinas, aún y cuando se aprueben
las leyes secundarias en materia energética. Eso ya lo había dicho el subsecretario de Energía, que incluso él dijo que podría tardar ese proceso hasta 8 años. ¿No, Toño? De hecho, el subsecretario de la Secretaría de Energía, Emiliano Hernández Ochoa, el jueves 12 de junio del 2014, durante la comparecencia en la Cámara de Diputados, reconoció que podría tardar entre 2 y 8 años la reducción de las tarifas de gas y de electricidad, si acaso eso llega a ocurrir. Lo que ha quedado claro es que no habrá una reducción inmediata en las tarifas, luego de que se aprueben las leyes secundarias en materia energética, como lo ha hecho creer el gobierno federal, sus spots y propagandistas. Pues realmente hay una campaña muy intensa con eso y deberían retirar los spots, porque ya los mismos funcionarios de alto nivel están reconociendo que no va a haber reducción en tarifas. Y para hablarnos sobre el presente y futuro de las tarifas eléctricas se encuentra con nosotros. ¿Sí se presenta, compañero? Sí, no, mi nombre es José Luis Zúñiga, somos miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y bueno, pues es obvio que estamos aquí presentando el problema acerca de los altos cobros que los usuarios hemos resentido a últimas fechas. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Sí, claro que sí. Mire, tuvimos a bien llevar este 25 de junio un foro en donde finalmente se expuso el problema que vivimos los usuarios de energía eléctrica con estos altos cobros y la embestida de la Compañía Federal de Electricidad en cuestión de los cobros y de los cortes de energía eléctrica que de manera autoritaria vienen haciendo en nuestros hogares, aun cuando mantenemos una queja levantada ante Profeco, no la respetan y es obvio que estamos en la lucha precisamente en contra de estas injusticias. Bueno, ¿cómo estuvo el foro? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, las conclusiones del foro fueron muy claras en el sentido de que estamos finalmente reivindicando la situación principalmente en contra de las altas tarifas. Proponemos una tarifa social justa con los objetivos primordiales de la organización, entre otras que también viene el de elevar al rango constitucional el derecho a la energía eléctrica, así como también la criminalización. Es algo de lo que la organización ha venido presintiendo con este asunto de que hoy, al oponernos a estos proyectos, megaproyectos, a los compañeros se les está reprimiendo y a nosotros mismos hoy tenemos a veces el resguardo de policía, de seguridad pública para cuidar a los trabajadores de CFE cuando debería ser al revés. Bueno, ya había un compromiso de un alto funcionario del gobierno capitalino para que eso no ocurriera, ¿no? Claro que sí, tuvimos a bien tener un acuerdo ahí con el subsecretario. ¿Cómo se llama? Que a mí se me fue el nombre. Sí, Juan José García Ochoa, el cual obviamente, claro que sí, él estuvo de acuerdo que se estaba infringiendo la ley, estaba en contra del derecho de los ciudadanos y obviamente tuvimos a bien acordar el que estos señores cuando cometieran ese ilícito fueron presentados ante el Ministerio Público, que tendríamos todo el derecho y que finalmente también el apoyo de seguridad pública. Esa fue la conclusión a la que llegamos y obviamente pues ahorita estamos en eso con las gentes de CFE cuando transgreden el derecho de los ciudadanos de presentarlos ante el Ministerio Público. ¿Y ya se ha presentado algún caso? Ya tuvimos casos, de hecho, nosotros estamos preocupados porque aun cuando presentamos ante los trabajadores, concretamente los operativos y los administrativos, ya este acuerdo ante las autoridades, ellos lo transgreden, lo violan. Entonces nos hemos visto en la necesidad sí de presentar ya algunos trabajadores en donde el problema no es tanto presentarlos, sino que desgraciadamente a veces estamos llegando a situaciones de violencia que creo que no es necesaria, porque ellos deben de tener claro este asunto, que es nuestro derecho como usuarios, que cuando tenemos una queja levantada correctamente ante Profeco se nos debe de respetar el asunto de no violar el 113 de la Ley de Protección del Consumidor, que inhibe pues a actuar la actuación autoritaria de una de las partes, ¿no? Licenciado Luna, usted participó en toda esta campaña para que los usuarios recurrieran a una demanda ante la Profeco para que no le hicieran cobros abusivos de luz. Con esa demanda, en teoría no deberían poder interceder los funcionarios o los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad hasta que no se resuelva el problema, ¿no? En teoría.
Efectivamente, la ley, incluso la ley de la Procuraduría señala expresamente que cuando un usuario presenta su queja ante esa instancia y mientras se tramite la queja no se le puede hacer los cortes a su servicio de energía eléctrica. Pero lo que vemos en la práctica es esta serie de abusos que incluso las autoridades, tanto federales como estatales, en este caso el Distrito Federal, han consentido y han acompañado a Comisión Federal de Electricidad a un ejercicio no solamente de intimidar, sino de cortarles el servicio a los trabajadores cuando esto está prohibido constitucionalmente, porque es un servicio de primera necesidad. Lamentablemente nuestro sistema de justicia, como lo hemos denunciado aquí, pues es de los peores que suceden en cualquier parte del mundo, porque cuando usted va ante un ministerio público, si el ministerio público está en sus ganas levantar la denuncia, lo hace, si no, pues es que no se pone una mano y entonces no levanta ninguna denuncia. Y finalmente, esta situación que esta asociación está haciendo me parece que es lo más adecuado, que es la organización, porque solamente con la organización de los vecinos, de los colonos, de todo el mundo, podemos evitar que sucedan este tipo de situaciones y presentar las quejas, que es lo primero que hay que hacer. En un minuto, díganos lo más sobresaliente de su foro. ¿Con la privatización va a haber reducción de tarifas? Bueno, pues nosotros vemos con preocupación que hoy en día pues esta privatización, que no es de ahorita, nosotros tenemos registrados ya cuando menos a la fecha desde el gobierno del presidente Salinas de Gortari, que se empezó se empezaron a generar estas concesiones hacia los privados, y lo que hemos visto, en lugar de que disminuya el cobro por concepto de energía eléctrica, ha venido aumentando. Y hoy en día pues creemos que con esta privatización, en donde se pretende abrir pues a las compañías transnacionales, pues menos. Vemos con preocupación eso, y bueno, para nosotros hemos dicho como conclusión precisamente de este foro fundamental es que no tenemos otra alternativa más que la información, la organización y la participación como un método que nos permita finalmente estar, sí, ¿por qué no?, obligando al gobierno a hacerlo ver que este sector estratégico, que es de los mexicanos, debemos de ser consultados ante una situación tan grave como esta. Y si alguien tiene interés en presentar su queja o en ver ya si tiene la queja y lo están acosando, ¿a dónde se dirige? Bien, nosotros tenemos comités de usuarios casi en todas las delegaciones y en la zona conurbada en los municipios del Estado de México. Fundamentalmente es cuestión solamente de informarse directamente ante la preocupación. También coadyuvamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, puesto que también ellos son usuarios, y ahí podemos levantar una queja aquí en Insurgentes número 98, esquina con Antonio Caso, y obviamente también, vuelvo a repetir, en cada uno de los municipios y las delegaciones tenemos ahí algunos compañeros que tienen su comité de atención a los usuarios. Muchísimas gracias, nos vamos a más información, pero antes lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a que contacte con nosotros en el mural de Facebook, teclee en el buscador Frecuencia Laboral y ahí puede contactarnos. Eduardo Hernández nos está apoyando voluntariamente en esta tarea. Queremos saludarlo, enviarle un saludo desde aquí y saludar a Andrea Luna, quien nos apoya contestando las llamadas y también transcribe algunas de las entrevistas que hacemos aquí al aire para publicarlas textualmente en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a Osiris Lorenzana en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Está Toño Peregrino, ahora sí que de bombero emergente, colaborando con nosotros en la conducción del programa, el licenciado Jesús Luna dando asesoría legal gratuita y comentando los asuntos legales que aquí estamos abordando. Y pues tenemos un compañero, Francisco Pérez de la ANUE, que nos está apoyando, contestando los teléfonos. Tenemos llamadas. Jorge Herrera es jubilado de Luz y Fuerza y envía un saludo a todo el equipo y a todo el auditorio de Frecuencia Laboral. Muchas gracias, Marta Rojo. Ella pregunta qué les queda a los que vienen, qué se puede hacer. Dice que solo se puede orar y pedirle a Dios. Pues Dios no ayuda a quien tiene la solución en sus manos, porque dicen que la ayuda viene, el acto divino viene cuando uno está haciendo lo que está en sus manos. Entonces sí, pero antes no, porque pues, que
bonito, ¿no? Le dejamos todo a Dios. Bueno, que me dé de comer, que mantenga a mis hijos, pues ya Dios dijo, no, pues haz algo y luego yo te ayudo. Si veo que haces, si no, no. Licenciado. Pues vas a verlo, por ejemplo, este día 28, cuántos cientos de personas vienen a orar en un acto de fe ante el patrono de San Judas Tadeo, y la mayoría solicitando empleo, y lo que vemos es que no solamente no le dan empleo, sino que cada día se acrecienta el desempleo. Queda peor, y si se descuida, pues hasta lo atracan, porque vienen muchos delincuentes, se encomiendan a San Judas y vienen hasta en marcha, cada 28. Pero yo creo que se vale la pena orar, pero yo creo que hay que echarle más ganas, y nuestra realidad es distinta. Sí, bueno. Deberían ir a la Secretaría del Trabajo a manifestarse. Cada 28 ir a la Secretaría del Trabajo a exigir que generen empleo, porque es su obligación. También nos llama nuestro amigo Celestino Herrera de San Luis Potosí. Dice que para el 2015 entra China en México. Se llevarán el acero, oro y plata y todos los minerales. Y manda un saludo a todos los del programa. Sí, hay un problema muy grave con eso y lo hemos estado abordando aquí también. Por lo pronto, pues, se avecina otro nubarrón en la Cámara de Senadores. Fue un poco el de las leyes secundarias en materia energética, un poquito, porque va a regresar y peor. Pero llegó el de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, el cual podría desahogarse el próximo fin de semana entre el viernes 4 y el lunes 7 de julio del 2014. Pero antes de empezar, ya surgieron los escándalos, porque a mediados de la semana la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteiro, secretaria de la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, extitular de Correos, quien por cierto fue autora del despido masivo de trabajadores y lo reconoció en una presentación que hizo ahí en la Cámara de Senadores, dijo, pues yo iba a despedir poquitos, pero pues como no veo manifestaciones, pues ya ahora sí que despedí a todos los que tenían que despedir. Lo publicamos aquí, pusimos el audio de lo que ella misma dijo. Bueno, pues después se hizo diputada federal por el PRD, fue muy bien acogida, pero ahora tuvo que pedir licencia para no participar en los debates porque la cacharon en un espionaje, que el espionaje es delito, pero en este caso evidenció que ella estaba tratando de hacer una empresa de telefonía móvil con unos empresarios, les estaba proponiendo hacer una empresa aprovechando que ella está ahí en ese cargo. Ya ella había sido acusada de que estaba operando para Slim, pero bueno, pues es el problema de que no se escoja a qué clase de diputados van a representar a un partido, ¿no? Y el caso es que este asunto de los negocios sigue. Pero no es la única que tiene conflictos de interés por negocios en el ramo. Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República, exsecretario del Trabajo, quien se dedicó a desarticular empresas para eliminar las organizaciones sindicales. Durante su gestión, él es propietario de una empresa de telecomunicaciones. Sí, desde octubre del 2009, luego de su activa participación en la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com que Javier Lozano Alarcón fundó en el año 2001 una empresa de consultoría en telecomunicaciones que lleva sus apellidos y de la cual ahí aparecía en internet, porque yo revisé ese portal, él aparecía como presidente y desde entonces fue acusado por el exdiputado federal Gerardo Noroña de tener interés en hacer negocios con la red de fibra óptica propiedad de Luz y Fuerza del Centro. Y de hecho Martín Esparza denunció aquí en Frecuencia Laboral que encabezó Javier Lozano las negociaciones para que dos exfuncionarios del Partido Acción Nacional, que fueron titulares de la Secretaría de Energía, Fernando Canales Clarión y Ernesto Martens, se quedaran con 21,000 kilómetros de fibra óptica que es propiedad de Luz y Fuerza del Centro, eso para su empresa WL Comunicaciones. Aquí mismo Martín Esparza denunció que en un video que hizo Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, lo señaló como operador de Televisa a través de uno de los hombres más ricos del sector minero, que es Germán Larrea, precisamente para manejar la fibra óptica y operar en Televisa, porque Germán Larrea es socio de Televisa. Bueno, eso es lo que nosotros hemos ido publicando por denuncias hechas contra Javier Lozano en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pues no se ha alejado del debate ni se le ha pedido que renuncie a su posición porque tiene ahí conflicto de interés.
pero lejos de alejarse del debate, está tratando de imponer que se realice el periodo extraordinario para aprobar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones el próximo fin de semana, cabildeando fuera del Senado, pero sin consultar a los senadores que son parte de las comisiones de telecomunicaciones y de radio y televisión, que ni siquiera han sido citadas para reunirse a tomar un acuerdo, afirmó la presidenta de esa última comisión, Alejandra Barrales, del PRD. Una de esas reuniones que ha sostenido Javier Lozano para apresurar la aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que también se está cabildeando entre el PRD, el PAN, el PRI y el gobierno fuera del Senado de la República, fue con el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, quien fue balconeado en Twitter por el propio Javier Lozano, quien lo invitó a comer, pero no pagó. Dice Barbosa que a final de cuentas él tuvo que pagar la comida. Esto provocó otro escándalo que aclaró el propio Miguel Barbosa en una entrevista en la que reconoció se están negociando los 307 artículos que integran el dictamen, pero que se están negociando fuera del Senado de la República, con lo cual se anula el poder autónomo nuevamente, y que se está dejando sentir la influencia del poder de convencimiento de los monopolios en telecomunicaciones, en las decisiones de los partidos y de los líderes políticos. Él me invitó a comer, al final yo pagué la cuenta y comí con él sin ninguna formalidad. Me comentó la ruta que él trae como propuesta para desahogar el tema de telecomunicaciones el día viernes, el día 4 para senadores y el lunes. Vemos una ruta muy apresurada. Los avances y pendientes a los que hemos llamado de la negociación que el grupo parlamentario decidió llevar a cabo con el PRI, con el gobierno federal, de ellos se fueron informando permanentemente. Pero hoy tenemos que hacer una recapitulación y estamos encontrando muchas cosas que vamos a plantear aún como motivo de revisión y de acuerdo, muchas cosas. Vemos una ruta muy apresurada. Y claro que también debo de decirlo, hay una lanzada de cabildeo y de penetración de los monopolios, no solamente en los grupos parlamentarios, sino en los liderazgos políticos de los partidos. Esta ley no termina con los monopolios, por favor. Esta ley intenta regularlos, la competencia entre monopolios. Y aquí hay que hablar también de eso. Hay que hablar de que la lanzada de los monopolios para penetrar los grupos parlamentarios y penetrar a los dirigentes partidarios es terrible. Es terrible. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues tenemos invitados aquí en el estudio, si me hacen favor de presentarse. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Saucedo. Formo parte de un grupo de personas que estamos organizadas para atacar, fuimos víctimas de un fraude de bienes inmuebles. Y si nos dice los nombres de tus compañeros para pasar al RIN laboral. Héctor Guillermo Guzmán Montoya. Marisa González. Y Víctor Manuel García Salinas. Bienvenidos al RIN laboral. El RIN laboral. Gracias. Como le comentaba, es que somos un grupo de personas que estamos organizadas para poder de alguna manera tener resultados en contra de un grupo de personas que nos hicieron fraude en la venta de bienes inmuebles provenientes de remates judiciales. Hay una persona que es el representante, que es el dueño, que se llama Alejandro Jalil García, el cual tiene varias empresas que se anuncian en metros, en medios de circulación, y de las cuales fuimos víctimas de dicho fraude, ¿no? Dentro de las cuales la que destacan Barak, Adjudicací, AXA Sofom y Escala. Nosotros como grupo no tenemos tenido ninguna respuesta por parte de la delegación Miguel Hidalgo, que es básicamente donde se establecieron los domicilios de los que fuimos
como le diré, víctimas, porque ahí nos llamaron, ahí acudimos, ahí firmamos y todo. Entonces emprendimos la defensa legal o el juicio contra estas personas, que tiene otros nombres, otros representantes también. Sin embargo, nos hemos topado con muchos problemas, con maltratos, con corrupción en la delegación Miguel Hidalgo. No nos apoyan, archivan nuestros expedientes. Esto tiene un promedio de 5 años más o menos, en el mejor de los casos. Esta persona ya estuvo presa, sin embargo salió, está bajo fianza, pero apenas esta semana tuvimos un acercamiento con el fiscal de la Miguel Hidalgo y nos comentó que nosotros somos un grupo organizado de aproximadamente 20 personas, pero hay cientos de demandas y hoy por hoy esta persona sigue operando. Otra vez, si nos repite su nombre y la empresa o el nombre de la empresa con la que opera. Bueno, él se llama Alejandro Jalil García Monreal. Tiene otros prestanombres como Fátima Elizabeth López, Mariela Nicolás, entre otros. Las empresas de las cuales nosotros fuimos víctimas y que han desaparecido, que tienen oficinas virtuales en Polanco y desaparecen así inmediatamente, es Barak, Adjudica Sí, AXA Sofom y ahorita la última que conocemos es Escala. Sin embargo, siguen anunciados, siguen operando, ofrecen dinero, incluso con los acercamientos que se han tenido con los abogados de Jalil, dicen que es más fácil pagarle a un fiscal que finiquitar o regresarnos el dinero, ¿no? Entonces, así por decir una cantidad de las personas que estamos organizadas, estamos hablando aproximadamente de 10 millones de pesos, entonces, y que implica ahorros de las personas, tiempo, estar buscando, tocando puertas. Hemos sido víctimas de abogados corruptos que dicen que nos van a ayudar a resolver el problema, pero en realidad no, porque se corrompen llegando a la delegación y piden anticipos y piden muchas cosas y la verdad es que no ha funcionado. Pero ¿cómo opera el fraude? O sea, ustedes llegan a una de esas empresas y les ofrecen crédito. Ofrecen, por ejemplo, anuncian la venta de bienes inmuebles, que son provenientes de remates judiciales que son comunes ahorita, ¿no? Por los que no pagan y demás. Entonces ofrecen casas en Polanco, en Portales, en Las Lomas, a un precio realmente barato. ¿Cuánto? Por ejemplo, un departamento en Portales, 500,000 pesos, ¿no? Que está en remate, que no se terminó, que entonces uno revisa los papeles y dice, sí, claro, sí funciona. Y los llevan a un notario, se celebra un convenio, se supone que se notariza, pagamos los derechos, y resulta que cuando uno dice, bueno, ¿cuándo me vas a entregar el bien? Para esto uno da la mitad del bien cuando se celebra el convenio. Entonces, cuando uno solicita que el bien, dicen, espérate ya pronto, y en ese ya pronto han pasado 5 años, 3, 4, en mi caso particular son 2 años, así estamos más o menos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta, licenciada Luna, porque en esas firmas de ese tipo de convenios o de contratos, ¿no debería estar una autoridad presente? ¿Una autoridad gubernamental? ¿No? Lo que pasa es que están muy orquestados fraudes, es muy común que sean ese tipo de situaciones, del hecho mismo que se constituyen ante una autoridad judicial como es un notario público, certifica que efectivamente se está haciendo una compraventa y el contrato es legal. Hay muchas cuestiones de fraude, sobre todo porque hay una colusión entre muchas autoridades, entre ellas, por ejemplo, desde el registro público de la propiedad, con las autoridades judiciales. Lo que están comprando ellos son cesión de derechos, que es lo que les dan. Y en esta cesión de derechos, pues se los llevan al baile porque los procedimientos están muy orquestados, muchas veces están invadidos por otras personas, se lleva un juicio contra esas personas, se gana ese juicio y cuando se gana ese juicio ya están invadidos por otras personas, se tiene que llevar otro procedimiento, que es comúnmente lo que se hace. Lamentablemente en este tipo de situaciones la gente equivoca muchas de las veces la vía por la que tienen que ventilar sus asuntos, casi la mayoría se va por la vía penal. Y esto me parece que lo único que pueden hacer es que en un momento dado detengan a la persona o a las personas que hicieron el fraude, pero pues las fianzas que les ponen a veces son bastante ridículas, que no compensan, no reparan el daño o no garantizan el posible daño,
Y entonces ahí se la llevan. Y en los ministerios públicos se detiene mucho porque los dan ya como cosas juzgadas, como no procedente, los mandan a reserva, etcétera, y hay que estarle batallando mucho en este tipo de Entonces, cuestiones. ¿sería mejor una demanda civil? Habría que ver las circunstancias muy concretas, pero yo creo que sí, en muchas de las veces sería preferible. Porque en lo civil los obligan a pagar el daño, ¿no? A reponer. En penal también, pero es un poco más. Y yo creo que las dos vías no están excluyentes de poderse aplicar. En un minuto, les queda un minuto, ¿pueden darnos su conclusión? Bien. Tememos de que no vaya a haber justicia, ya no digo que apliquen la ley, no se aplican justicia. ¿Por qué? Pasó con Puli 13. Ha pasado con Gastón, que dijo incluso el secretario del fiscal, que si se va de México, está el Interpol. Ya nos quiso dar a entender, va para largo. Y lo que acaba de decir el licenciado Luna, hay notarios públicos también inmiscuidos. El 221, que tuvo que ver con oceanografía, creo, de Pemex, es el que está testificando de que todo lo que compramos es dudoso. Lo pone así, es dudoso. Entonces, si es una mafia, le mandamos también un oficio a Caran, Murillo Caran, y nunca contestó. No ha procedido en ningún caso de corrupción de funcionarios y están cuestionándolo porque en oceanografía tampoco ha procedido. No procede. Y lo están cuestionando los senadores. Y es lo que tememos, de que se vaya a ir de México, o que no nos paguen, o que nos vayan a pagar, que digan nada más se pudo confiscar 10 millones de pesos y se va a repetir entre 300, 400 personas. Si traen por escrito su denuncia, con gusto se las publicamos también en el portal. Esperamos que haya alguna... Efectivamente, hemos caído en una trampa. Normalmente somos personas, la gran mayoría somos jubiladas, y nuestro esfuerzo de 40 años de servicio, en mi caso como profesor, quisimos invertir en estas propiedades y finalmente estos pillos se han llevado nuestro dinero. No vemos la salida. Supuestamente las autoridades, los ministerios públicos son nuestros representantes, pero tal parece que nosotros somos los delincuentes y a los que defienden o nos ponen trabas son a nosotros, a los defraudados. Y a los delincuentes siguen trabajando, siguen defraudando y no se les hace nada. Es completamente. Pues el maestro Víctor Salinas, él es nuestro radioescucha prácticamente desde que salimos al aire, siempre hace comentarios, llama para hacer comentarios, y nos estaba aquí diciendo cuando hablábamos del asunto de telecomunicaciones que ahí hay más de un senador que debería renunciar a su posición en las comisiones que van a debatir el caso de telecomunicaciones y de la reforma energética, que es una de ellas es Linfa Salinas, que representa el grupo de TV Azteca. Entonces, pues la verdad es que el país está inundado por estos problemas que no se combate la corrupción, y quienes están haciendo negocios están en posiciones donde pueden hacerlos de mejor manera. Realmente el país está en un problema muy grave de impunidad, licenciado. Y de moralidad. Bueno, y le prometí al licenciado Salinas medio minuto sobre ese tema. Pero, bueno, pues sí, aquí en México nada más se castiga el 2% de los delitos. El 98% queda impune. Y la gran corrupción, la gran impunidad sigue campeando por todos lados y nadie nos para. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. La nota principal de nuestro portal de la semana pasada, que mañana lo renovamos, es: la República está en decadencia, y viene ahí la imagen de un político corrupto. Si quiere visitarnos, teclee www.frecuencialaboral.com y va a poder leer nuestro portal. Quiero darle un saludo especial al Popeye Joel Hernández, quien también es nuestro colaborador voluntario, nos ayuda a enlazar a nuestros entrevistados, y uno de ellos está en este momento en el teléfono porque ya anunciaron el miércoles 25 de junio del 2014 en la Cámara de Diputados el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, que en septiembre próximo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, se va a debatir, eso entre comillas, ya ni se puede decir debatir porque ya todo les llega procesado, ya nada más tienen, ya ni levantan el dedo, aprietan un botoncito, la reforma a la ley de aguas, y que ya recibió las propuestas del sector empresarial, propiamente para atender a la privatización. Pues él es Eduardo Hernández, miembro de la dirección colegiada de la Coordinación de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua. Él está en el teléfono. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, Eduardo. ¿Qué tal, Lulu? Buenos
buenos días a ti y a todo el auditorio interesado en estos problemas. Bueno, Eduardo, ¿qué análisis has hecho así en general de estas iniciativas que ya se han ido presentando y del debate o la discusión que va a haber en la Cámara de Diputados y de Senadores? ¿Hacia dónde tienden? Hemos observado que esta iniciativa permite todavía más la intromisión del capital privado, de los empresarios en la gestión del agua, en la gestión y administración del agua. Hemos encontrado que si el servicio está en manos de la iniciativa privada, ya hay experiencias en donde se provocan daños a la gestión del recurso, se vienen los cobros exagerados. De por sí ahorita hemos visto en algunos lugares cómo ha reaccionado la gente porque le quieren quitar su agua, que es el caso de Yahuatlaco. Los beneficios económicos son solo para las empresas, los cobros exagerados no se reflejan en una buena calidad del servicio. Y otra vez insisten en los cortes del servicio del agua, hay una falta de transparencia en la administración, mala calidad otra vez en la prestación del servicio, y en los casos en que el Estado y el mismo gobierno del Distrito Federal se vean que necesitan terrenos para perforar pozos, las expropiaciones, es un negocio redondo porque las expropiaciones las pagan carísimas, entre comillas, y a los expropiados les dan una bicoca de este dinero de la expropiación. Las concesiones, títulos y permisos, en algunos casos hay rubros reservados para la Federación, pues van a ser trastocados. Los títulos se otorgarían de manera directa, las concesiones igual. O sea, es un plan agresivo muy fuerte en cuanto a la privatización. Y además contempla un reordenamiento de la plantilla laboral. Esto quiere decir que es un plan de despido de trabajadores, como ocurrió con los compañeros de Luz y Fuerza. Oye, Eduardo, ustedes han estado viendo sobre todo en Morelos, en Puebla, este problema de la privatización del agua que empezó con los procesos para embotellarla y que ya ahora prácticamente están quedando con los recursos hidráulicos. Ha habido incluso muertos, ¿no? Sí, así es. Pues esto viene por el afán de lucrar con un bien, ¿no? De un bien social que es el agua, que controla en este momento todavía la Federación, pero se ha salido de control ya esto. Hay algunos lugares en donde la gente pues ha reaccionado de alguna manera positiva, ¿no? Decimos nosotros, porque pues ya no es posible estar soportando tantas cargas excesivas de costo-beneficio y todos los costos vienen hacia la población y los beneficios se reflejan solo en unos cuantos. Entonces yo creo que por eso la gente ya también está harta de este modelo económico, ¿no? En el cual nos están llevando todavía más a la ruina. Y están acabando con la propiedad social y para ello pues incluso están cometiendo delitos, crímenes, asesinatos, despojos. Sí, no se están deteniendo ante nada. Ahorita los particulares de alguna forma van a tener el respaldo de la propia Federación, del propio gobierno federal, para seguir explotando el recurso hídrico. Vemos muy tristemente que no hay un juez en este caso que sea imparcial y que pueda en un momento dado reflejar la ansiedad que tienen los ciudadanos por el servicio del agua, ¿no? Que sea un servicio eficiente, que sea un servicio no caro, porque obviamente también nuestros salarios pues no son de primer mundo y las empresas privadas vienen con la idea de implantar precios al metro cúbico del agua de primer mundo, mientras nuestros salarios son de tercer mundo. Y esto pues se refleja claramente. Hay una diferencia enorme entre un salario de un trabajador suizo, por ejemplo, y un salario de un trabajador mexicano que con pena apenas si llega a ser del salario mínimo hasta 2 salarios mínimos que gana el grueso de la población. Así es, Eduardo. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de este tema. Muchísimas gracias por aceptar la llamada y vamos a llamadas del auditorio. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Luis Medina de San Luis Potosí, él pide la disolución del Congreso de la Unión por la venta que está haciendo del país. Gregorio Díaz del municipio de Ecatepec comenta, pues es una pregunta para Martín Esparza, pero hoy no vino, le mandamos por cierto un saludo.
pero pregunta que si tiene información acerca de la revista Contralínea. Pues hasta donde yo sé, les allanaron nuevamente sus oficinas y pues han sufrido mucho acoso por denunciar la corrupción. Margarita Santos, ella es maestra y dice que el fondo de retiro de los maestros, la empresa dice que ya no se hace responsable porque ya no se encuentran ahí los ahorros, pero no les dicen dónde los podemos recuperar. ¿Qué pueden hacer, licenciado? Que acudan a la Conduced o a la CONSAR para que ellos tienen la obligación de determinar dónde están sus fondos. Es la Foreforte. Si quiere saber o tener una asesoría con usted, ¿qué número? Al 5516-779788. Y también puede en nuestro portal www.frecuencialaboral.com visitar un botón que dice Conoce tus derechos y ahí va a poder tener los datos del licenciado Jesús Luna. Tenemos más llamadas. Sí, las hermanas Aguilar de Catepec, en este caso Rocío, nos habla y dice, lo que tenemos que hacer es organizarnos, es lo que nos queda. Abrazos para Martín, saludos al Popeye y al equipo de Frecuencia Laboral. Roberto Abad de Puebla, está aprobado el pago de luz cada mes, porque ya había pagado y me volvieron a llegar el recibo del mes de mayo. ¿Saben algo al respecto? El compañero de la que nos conteste. Bueno, en el sentido de aprobar, hemos detectado que muchas veces, no solamente en el cobro, sino que incluso en los adeudos, muchas veces nos invitan a llegar a un acuerdo con CFE de pagos y luego estos pagos vuelven a resucitar, ¿no? Entonces es relativo el asunto de llegar a una negociación que se respete además los cobros que se han realizado oportunamente, ¿no? Como parte del convenio. Nosotros llamamos a no tener negociaciones en ese sentido porque todo el mundo tiene caso. Vuelven a aparecer, resurgen, entonces pues... Pero sigue bimestral el pago, no es cada mes. Sigue bimestral, o sea, hasta donde tenemos nosotros ahorita con bimestral. Bueno, es hora de irnos, pero ¿saben qué? Les quiero poner un ejemplo de lo que va a pasar con los famosos contratos de servidumbre, con los que les prometen en la reforma de la ley de hidrocarburos o en la ley de hidrocarburos empleo a los dueños de la tierra a cambio de sus tierras. Están haciendo una denuncia, ayer me llegó este correo, que los habitantes de las comunidades de Iztacamaxtitlán pues están muy preocupados porque la empresa minera canadiense Almaden Minerals desde la semana pasada le ordenó a sus trabajadores que allanen los terrenos del ejido de Almeya sin consentimiento de los ejidatarios. Y si bien algunos ejidatarios cedieron su tierra a cambio de una renta, no ha sido todo elegido y sin embargo la empresa ya está explorando y haciendo minería a cielo abierto, destruyendo la tierra sin consentimiento. Si eso está pasando sin que se apruebe esa ley, cuando se apruebe esa ley verdaderamente va a haber graves problemas. Vean la película de la Rosa Blanca. Me cuesta trabajo verla, ¿verdad? O tendremos que buscar otro país para irnos los mexicanos. Para que vengan los canadienses. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias y un saludo a Martín Esparza. Hasta la próxima. Gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.